No hay que Ya hacer está changuito. grabando. No hay Ya ánimo. está. No hay, no hay problema. Listo. Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de entrenamiento, culturismo, nutrición, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San y estoy muy contenta de estar otro lunes más con Laura Placeres, mi entrenadora favorita. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola, San, muy bien. Contenta de volver a grabar después de este pequeño receso que tuvimos. Entonces era una de las cosas, te lo decía antes de empezar a grabar, que extrañaba, ¿no? Como dentro de mi rutina. Pues al final nos dedicamos a esto de construir músculo y creo que todas las personas que estamos metidas en esto nos gusta esa rutina y el saber qué es lo que viene, qué es lo que sigue y dentro de eso pues el podcast de cada semana contigo. Sí, ustedes no saben, pero nosotras ya nos aventamos, ¿qué? 20 minutos hablando de las vacaciones, que de la playa, que de los tours. Y Laura me tenía aquí bien entretenida contándome de sus vacaciones, pero bueno, ya era momento de empezar a grabar. Sí, bueno, y para los que nos escuchan, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la periodización de la nutrición. ¿Por qué? Porque si bien sabemos que la periodización nutricional es importante, también va de la mano con el entrenamiento. Y eso es algo que quiero aclarar, Lau, antes de comenzar a profundizar en el tema, es que pues nosotros principalmente le estamos hablando al público sano, ¿no? A personas que se dedican a entrenar o que quieren empezar a entrenar o que están empezando a entrenar, ya sean principiantes, intermedios o avanzados con fines estéticos, porque sabemos que hay diferentes tipos de objetivos. Si bien hay objetivos estéticos, objetivos de salud, ¿no? Y también objetivos deportivos, pues principalmente no estamos hablando como a personas que necesitan requerimientos por temas de salud, por ejemplo, porque ellos ya es algo muy diferente, sino personas que son recreativos o que incluso las personas que compiten también pueden escuchar, culturistas, personas que quieren apenas comenzar con ese mundillo de aprender a alimentarse, ¿no? O que ya entrenan y que no saben cómo funciona la nutrición en conjunto con el entrenamiento. Entonces, sí es importante aclarar hacia quién dirigimos este mensaje. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con el tema, ¿te parece? Me parece perfecto y muy buena introducción y aclaración. Sí, porque a veces fíjate que nos vamos por las ramas y después yo escucho nuestros episodios y digo, me gustaría mucho aclarar justo para quién va, ¿no? Porque luego recibimos ciertas preguntas de, oye, que si la proteína, y más en episodios de nutrición como el día de hoy, porque vamos a dar como ciertos rangos de proteína, por ejemplo, o de carbohidratos o de grasas, a veces, rangos, obviamente, pero se puede confundir a lo mejor con temas de salud cuando no nos estamos enfocando precisamente a eso. A ellos ya tienen que ir ahora sí que con su profesional de la salud, ¿no? Pero bueno, ahora sí, la periodización nutricional. Esto principalmente, para los que no sepan, pues simplemente se podría decir que es una manera de ajustar nuestra alimentación a diferentes etapas para optimizar nuestros resultados en el entrenamiento. Si bien la periodización del entrenamiento se puede dividir entre mantenimiento, superávit y déficit calórico. Yo creo que ustedes ya están más o menos relacionados con este tema. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado en diferentes episodios atrás sobre estas diferentes etapas. Entonces, de acuerdo a tus objetivos, también es necesario para optimizar tus resultados también periodizar, es decir, programar tu nutrición que vaya en conjunto con tu entrenamiento, porque si bien sabemos que es importante entrenar y de hecho es una de las cosas más importantes, la alimentación también te puede potencializar esas ganancias, te puede ayudar a cumplir los objetivos que tengas en esos momentos. Y bueno, pues, por qué nos interesaría periodizar la nutrición? Bueno, para empezar, porque periodizar significa la manipulación de variables. En el entrenamiento, esas variables son el volumen, la selección de ejercicios,
la intensidad de carga, la intensidad de esfuerzo, etcétera. ¿Qué periodizamos o con qué variables jugamos en el ámbito nutricional? Las calorías, los macronutrientes, el número de comidas, y como tú bien lo decías, tenemos distintas etapas que vamos a emplear a lo largo de un macrociclo, de un plazo de tiempo largo, para llegar al objetivo final, que para todos, recreativos o no, va a ser mejorar nuestra composición corporal. ¿Cómo? Claro, A través de la ganancia de músculo y la pérdida de grasa. Sin embargo, tú bien lo dices, el entrenamiento es lo más importante. O sea, para construir músculo, eso va a ser el pilar. Se dice mucho que es 70% nutrición, 30% entrenamiento, o ay, cualquier otro la porcentaje. evidencia ya bajó eso. No, no, no. O sea, para construir músculo, lo principal, el catalizador, es el entrenamiento. La Por nutrición, supuesto. el descanso, la suplementación simplemente son facilitadoras. Sin embargo, no por eso significa que no sean importantes. Entonces, hay ciertas recomendaciones generales que independientemente de la etapa en la que estemos, mantenimiento, etapa de ganancia muscular, etapa de pérdida de grasa, van a ser importantes. ¿Cuáles son estas? Por un lado tenemos, debemos de consumir suficiente proteína. Entonces, suficiente proteína para el objetivo de maximizar el crecimiento muscular va a ser entre 1.6 a 2.2 gramos por kilogramo de peso. Vamos a necesitar también distribuirla de forma equitativa a lo largo del día, tratando de que sean entre 3, 5 hasta 6 comidas, según lo que sea más fácil y más práctico para nosotros. Y por otro lado, vamos a necesitar igualmente suficientes carbohidratos. ¿Por qué? Porque es el combustible preferido para el cuerpo, para el tipo de entrenamiento que realizamos, el entrenamiento con pesas, y especialmente en las comidas o en la comida previa al entrenamiento va a ser importante para poder aguantar sesiones con suficiente volumen de entrenamiento, suficiente intensidad y una manera de incrementar el rendimiento. También es importante un consumo adecuado de grasas para tener un entorno hormonal que propicie ese crecimiento muscular. Y ahora también hablaremos, con la primera etapa de la cual les vamos a platicar, de qué tan importante es esa cantidad de calorías que estamos consumiendo. Porque aunque tenemos evidencia de que podemos construir músculo en mantenimiento, incluso en un déficit calórico, siempre y cuando no sea un déficit excesivo que nos haga perder peso muy rápido, podemos construir músculo. De ahí que se vea en muchísimos estudios y en la práctica que la gente gana músculo aún al estar perdiendo grasa. Ujú. Pero sí, al ser el crecimiento muscular un proceso bastante costoso, podría ser interesante el incrementar esa ingesta de energía para de alguna manera potencializar el rendimiento y también tener una mayor probabilidad de estar construyendo músculo. Entonces, esa sería la primera etapa de la que hablaremos. ¿Qué te parece, Sand? Empezar Sí. con esta etapa del aumento de peso, que va a venir con un aumento también de grasa corporal y que, bueno, implica un superávit calórico. Sí, claro, y para eso siempre hay que tomar en cuenta también la variabilidad interindividual, o sea, de dónde partimos, quién es la persona que tenemos enfrente, ya sea nosotros como asesores nutricionales o personas que quieran empezar con alguna etapa, ¿no? Porque una de las preguntas principales es, bueno, ¿y por dónde empiezo? O sea, yo ya entreno tal vez o ya estoy empezando a entrenar, pero ¿qué etapa elijo o cómo sé escoger la etapa que quiero, ¿no? Entonces, principalmente tomar en cuenta tu subjetividad, la persona que está, quién eres, mujer, hombre, de qué porcentaje de grasa partes también, más bien cuál es tu composición corporal entera, ¿no? O sea, cómo está tu sueño, cómo está la calidad de tu sueño, cómo está tu tasa metabólica basal, tu sistema hormonal, tu nivel de estrés, o sea, empezar con la individualidad para ahora sí escoger la etapa en la que tú necesites de acuerdo a tus objetivos. Claro está, tomando en cuenta, como decía ya, o sea, la parte psicológica también, el nivel mental y la parte fisiológica, ¿no?
tu composición en totalidad. Entonces, partiendo de ahí, pues bueno, empezar a hablar del superávit calórico, que ya lo mencionabas, es aumentar tus calorías que tienes más allá de las calorías de mantenimiento, que es decir, las calorías que necesitas para vivir, para hacer tus funciones y tus actividades de manera funcional. Ahora, ahí es cuando ya empiezas a subir las calorías. ¿Qué rango? Pues bueno, ahí ya es variable porque hemos visto en la evidencia que antes se pensaba que con subir 500 calorías era suficiente. Sin embargo, ahora se sabe que no, a veces no es tanto el rango que se necesita para el aumento de masa muscular. Y bueno, eso también hay que aclararlo, que una de las razones por las cuales tú haces un superávit calórico, o sea, subir tus calorías de tu rango de mantenimiento, es por aumentar tu masa muscular principalmente, ¿no? O sea, todos queremos, obviamente, generar músculo y sabemos que el tejido contráctil también tiene una alta demanda energética. De hecho, construir músculo te aumenta también tu tasa metabólica basal. ¿En qué rangos? Pues bueno, tampoco vas a aumentar 1000 calorías, ¿verdad? Sino que es algo progresivo. Y a esto también, fíjate que estaba leyendo el libro de Eric Helms, repasando esto de las pirámides y hace ciertas recomendaciones. Y entre ellas, primeramente menciona que hay que tomar en cuenta para esta etapa también de superávit, quién es el que entrena. O sea, si eres principiante, eres intermedio, eres avanzado, porque de acuerdo a eso también va a ser el porcentaje o la tasa de ganancia que vas a ver en tu báscula. Y principalmente es eso, ¿no? Además de aumentar calorías, también es ver los rangos que hay con mediciones a través de la báscula o de mediciones a través de los perímetros, ¿no? Pero principalmente él recomienda la báscula. Y de acuerdo a eso, ir viendo cómo va reaccionando tu cuerpo de acuerdo a las calorías que estás aumentando. Si bien menciona más o menos que a nivel principiante vas a aumentar muchísimo más tu masa muscular. ¿Por qué? Porque vas iniciando, obviamente, tu cuerpo se está adaptando, estás generando muchísimo más tejido, entonces eso va a hacer que incrementes un poquito más, pues hacer un superávit de 200 calorías más o menos, un poquito más, un poquito menos. Como mencionaba ya, esos son un rango más que un absoluto. Entonces, de acuerdo ahí, tú vas viendo cuánto recomienda subir en la báscula. Él dice que de 1.5% más o menos a 1%, sí, si no me equivoco, al mes, dice. Y de intermedios del 0.5 a 1% de tu peso corporal al mes. Sin embargo, las personas avanzadas, y esto es algo muy curioso, no para la gente que ya sabe, sino para personas que apenas están metiéndose a todo este mundillo, las personas avanzadas, es decir, que ya tienen tiempo entrenando de manera eficiente en el gimnasio, para pesas, para su fuerza, para hipertrofia, estas personas no aumentan tanta masa muscular como se creería, sino al contrario. De hecho, podemos ver atletas de culturistas naturales en la tarima y cada competencia aumentan su peso mínimo. De hecho, por eso es que no se recomienda como estar viendo cada semana a nivel avanzado cuánto ha subido, sino ya cada mes, ¿no? Entonces, básicamente es esto, el superávit. Creo que ya me solté hablando. No, está bastante bien. Me gusta que diste recomendaciones en cuanto a rangos de calorías. Mencionabas algo como al inicio se pudiera pensar o se hablaba de recomendaciones en cuanto a números absolutos de calorías. Es decir, Sí, tu superávit va a ser de 500 calorías, ¿no? 500 calorías sí. por encima del mantenimiento o 1000 calorías. Volviendo al principio de la individualidad, 500 calorías para alguien como tú o como yo que pesamos alrededor de los 50, 52, 55 kilos, puede ser un incremento en cuanto a porcentaje bastante alto que nos puede Muchísimo. poner en una situación de estar ganando peso mucho más rápido y que con esa ganancia de peso ojalá fuera así, entre más rápido ganas, más músculo ganas, pero no, se ha visto que superávits mayores provocan también una mayor acumulación de grasa que después eventualmente vamos a tener que perder en una fase de pérdida de grasa, ¿no? Entonces, creo que ahí es importante recordar que de pronto puede ser más interesante
hacer estas o dar estas pautas en cuanto a porcentajes, o sea, cuánto tú esperas ganar a la semana o cuánto esperas ganar al mes. Yo prefiero en lo personal cuando lo pauto conmigo y con mis clientes hablar de una tasa de ganancia al mes, porque Sí. puede haber semanas, especialmente en el caso de mujeres, hablamos ya, siempre mencionamos o mencionamos frecuentemente la fase del ciclo menstrual en la que estás, puede ser Ujú. un poquito difícil, ¿no? El estar buscando que cada semana ganes 150 gramos, ¿no? Por ejemplo, que sería el equivalente o lo que yo más o menos necesitaría ganar para estar en esta tasa de ganancia de el 1% al mes, ¿no? O sea, de mi peso corporal, que bien me va a hacer que sí acumule un poco de grasa, pero no demasiada grasa, que después tenga que hacer una etapa de pérdida de grasa bastante larga y que me va a sacar de ese objetivo, que al final, entre más tiempo pasamos en un entorno anabólico, consumiendo suficientes calorías y entrenando fuerte, y menos tiempo pasamos cortando, mejor va a ser el resultado. Por De ahí que supuesto. probablemente superávits pequeños a moderados sean más interesantes para competidores o para personas también, o sea, recreativas naturales, porque bueno, también hay Ujú. otro factor, ¿no? O sea, si Sí, hay asistencia, pues entonces cambia completamente. Sabemos que la química cambia cierto. completamente todas estas recomendaciones. Y ahora que mencionas las pirámides de Eric Helms, pues justo recientemente salió, digo, todavía no está en revisión, pero ya está disponible para la lectura, un paper de Open Access de Eric Helms también, que se llama Effect of Small and Large Energy Surpluses on Strength, Muscle and Skin Fold Thickness. Básicamente lo que hicieron aquí fue comparar las ganancias tanto en fuerza como en grosor muscular, en bíceps y cuádriceps, Ujú. en tres grupos distintos. Un grupo cuyas calorías se mantuvieron en mantenimiento, un grupo que tuvo un superávit del 5%, nada más, y un grupo que tuvo un superávit del 15%. Y lo que vieron fue que a mayor tasa de ganancia el mayor superávit provocó también una mayor ganancia de grasa sin que eso significara una mayor ganancia de músculo, ¿no? Ujú. Ahora, esto obviamente hay que ponerlo en contexto. No fueron personas, o sea, sí entrenadas con un año de experiencia de entrenamiento, les pusieron ahí unas pautas de cuánto más o menos debían de cargar para el bench press y la sentadilla, que fueron los ejercicios que evaluaron en cuanto a fuerza, pero no personas, digamos, o sea, con mucha experiencia. Y el entrenamiento que realizaron fue de un volumen moderado, entrenaron 3 veces por semana. Ahora, ¿qué pasaría? Y eso es algo que todavía la evidencia no nos puede decir, y de ahí es cuando tenemos que sacar un poquito más la anécdota y las observaciones. ¿Qué pasaría si entrenamos con volúmenes más altos, ¿no? O si son personas principiantes. Entonces, tal vez si entrenamos con volúmenes más altos, sí pudiera ser interesante un superávit mayor, como del 15, incluso 20%. Y lo vemos en la anécdota, como hay, por ejemplo, ahorita me viene a la mente, pues muchos de los ingleses, ¿no? Como AJ Morris y los Vickers que hemos mencionado, Ujú. realizan etapas de ganancia muscular bastante largas, o sea, de varios meses, de 6, 8 hasta el año completo, y buscando ganar hasta un 2% del peso corporal al mes, cuando no son personas realmente principiantes, o sea, ya son personas bastante entrenadas. Wow. Ahora, ahí también pues entra Genética. algo que justo que tú mencionabas, ¿no? Finalmente, el superávit óptimo va a depender mucho del factor individual y dentro de ese factor individual, por un lado, sí la genética, o sea, qué tan sensible es nuestro cuerpo al crecimiento muscular. Entonces, una persona que Ujú. tenga muy buena genética podría verse beneficiada de superávits más grandes, porque entonces esta partición de nutrientes lo va a poner en una situación en la que del peso ganado, más de este peso sea músculo y menos sea grasa. Siempre se suele ganar un poquito más de grasa que de músculo, pero digamos que en vez de ganar 2/3 de grasa gane la mitad, cuando una persona que no tenga tan buena genética, tal vez al revés, gana solamente
2/3 de grasa o 3/4 de grasa y solo una cuarta parte de músculo. Entonces, este factor genético, pues obviamente no le vamos a hacer exámenes ni nada a la persona, pero podemos irnos dando cuenta conforme va progresando, o en nosotros mismos. Nos vamos dando cuenta de, con el tiempo, ¿no? O sea, qué tan buena genética vamos teniendo y cómo respondemos a distintos superávits. Y otra cuestión también importante y que muchas veces se pasa por alto, pero es el contexto, el entorno. Entonces, tú, por ejemplo, Claro. o sea, tú que eres una persona bastante organizada, que eres, o sea, realizas tu planeación nutricional muy bien, procuras tener una buena calidad y cantidad de sueño, tienes estrategias para el manejo del estrés y estás en una composición corporal buena, ¿no? O sea, no estás en una composición, no tienes sobrepeso ni ninguna situación así, podrías beneficiarte quizá de un superávit mayor que una persona que esté en una situación donde duerme 5 horas al día, un mal manejo del estrés, que no puede entrenar tantas veces por semana, etcétera. Entonces, para resumir esta parte, ¿qué tan alto o qué tan bajo? Si tomamos estos parámetros que se usaron en este estudio del 5 al 15%, una persona que tiene buena genética y o que además las circunstancias favorecen el crecimiento muscular y su punto de partida es de una buena composición corporal, un porcentaje de grasa relativamente bajo, moderado, podría irse más hacia ese 15%. Y una persona que tal vez no está en tan buena composición corporal, no tiene tan buena genética o no tiene el entorno adecuado para la construcción de músculo, pues entonces podría irse por un superávit un poquito más modesto, ¿no? Como más cercano al 5%. Optar por el mantenimiento también, esa pudiera ser otra opción, que es la siguiente etapa de la cual hablaremos. Sí, claro, y también ahí decir, justo como lo mencionabas, una de dónde partes, es decir, cuál es tu composición corporal, cómo está tu porcentaje de grasa, que también se habla, antes eran como igual rangos absolutos, que 23% mujeres, y si tienes porcentaje de grasa de 23% en mujeres, puedes estar óptima para un aumento de masa muscular, ¿no? Para un superávit. Podemos Pero ya ahora se sabe. Exactamente, ahora se habla uno de rangos y otra de que no es absoluto, nadie sabe exactamente cuánto porcentaje de grasa tiene, ¿no? Pero más o menos es lo que se dice en los libros o ya en los cursos, o que 23% en mujeres, ¿no? No es absoluto, ya lo dije, y 15% en hombres, que tampoco es absoluto. Yo creo que principalmente es ver tu punto de partida y ser objetivo también en cuanto a tu vista, ¿no? Cómo te estás viendo o cómo te está viendo la persona que te asesora también, y cómo te sientes sobre todo eso, ¿no? ¿Cuál es tu rendimiento también? Porque uno de los indicadores principales, tanto de todo, o sea, en general, realmente para saber cómo estás, es la mejora de tu rendimiento. Si tu rendimiento va a caída, pues bueno, hay algo ahí que tienes que mejorar principalmente. Ya lo decías tú, o sea, el estrés es bastante importante. ¿Cómo están tus niveles de estrés? El sueño también. ¿Por qué? Porque se ha visto que a niveles bajos de sueño, de cantidad y calidad de sueño, también ahí hay una disrupción hormonal por el eje hipotalámico pituitario suprarrenal, ¿no? Que son básicamente el hipotálamo y la glándula pituitaria las que organizan y gobiernan también, entre tantas cosas, pues el sistema hormonal y también la termogénesis, el sueño, etcétera. Entonces, si tú no duermes bien, por ejemplo, pues se ve en baja la hormona del crecimiento, ¿no? Y se sube muchísimo el cortisol, que es el estrés, o sea, el estrés fisiológico, que también ahí es otro tema. Estrés mental y estrés fisiológico son cosas muy distintas. Pero bueno, tener todo esto en balance es bastante importante también para tener un correcto metabolismo y un correcto rendimiento también a lo largo de tu día y en tu entrenamiento. Ahora bien, el mantenimiento, pues son estas calorías que tú necesitas, pues para vivir, que viene con tu metabolismo basal, que justo son las calorías que tú estás, no quiero decir quemando, pero sí necesitando, aunque tú estés sentado. O sea, aunque tú estés sentado completamente, aunque tú no estés haciendo nada, aunque tú estés acostado, tú constantemente estás necesitando calorías. Entonces, esas calorías se vienen también con tus
se dicen, bueno, con tus calorías de mantenimiento, ¿no? Y son importantes, ¿por qué? Porque como le decía, estas calorías también vienen junto con la actividad física que tú haces, o sea, tu NEAT, junto con tu entrenamiento también y tu termogénesis también, ¿no? De que viene con los alimentos. Entonces, todo esto compone las calorías que necesitas para vivir. Si bien son rangos que van a ir igual, más o menos balanceándose durante el día, no hay un absoluto. Hay formas de sacar, ¿no? A través de fórmulas y todo esto, pero también Eric Helms recomienda bastante el hecho de utilizar la pesa no como absoluto, sino simplemente para ir midiendo más o menos cuántas calorías estás consumiendo y cómo va tu peso, ¿no? Y así tú vas conociendo también tus rangos, no solo cuantitativos, sino cualitativos en conjunto con tu hambre y tu saciedad. Entonces yo creo que eso es una muy buena manera de saber o más o menos balancear tus calorías de mantenimiento, más que con una fórmula que, pues bueno, no es nada absoluta, la verdad. Sí, justo eso del mantenimiento es interesante porque a veces pensamos que mantenimiento implica un número exacto, ¿no? O sea, si Ujú, déficit en 50 kilos, pues mantenimiento es me tengo que quedar en 50. No, es un ujú, rango. Y de hecho, por ejemplo, en este estudio que platicaba, lo que hicieron previo a someter o colocar a las personas de manera aleatoria en cada una de las intervenciones, cada individuo tuvo que pasar por una etapa de mantenimiento. Para esto, lo que hicieron fue, por supuesto, enseñarles cómo registrar calorías, pedirles que se pesaran en ayunas, como sabemos que debe de ser para tener pues los datos lo más claros posible. ujú, Y dijeron o establecieron, bueno, esta persona está en mantenimiento, ya puede pasar a la intervención siempre que hubiera mantenido su peso entre el 1% arriba y abajo durante 2 semanas. Es decir, por ejemplo, si yo hubiera estado en el estudio, ¿no? Que mi peso hubiera fluctuado entre 50, 50,5 y 49,5. Aunque hubiera días en los que estuviera, o sea, el promedio semanal, aunque hubiera días en los que estuviera por encima o por abajo de eso es lo que llamamos mantenimiento, porque si no, luego también la gente dice, es que ya estoy subiendo de peso porque de repente en un día o en una semana incluso subieron, pues no, o sea, pueden utilizar esos parámetros del 1 al 2% arriba y abajo, y si se mantienen en eso durante pues varias semanas, por lo menos 2, quiere decir que la manera en la que están comiendo, con la manera en la que también están realizando su actividad física y el resto de actividades que por supuesto conllevan un gasto de energía, eso es mantenimiento. Entonces esa es una manera, yo creo, en la que se puede encontrar de forma más individualizada, porque al final pues las fórmulas son generales, que también se puede empezar por una fórmula, llevarla a cabo y probar a ver si la tendencia es que estoy subiendo de peso, bueno, pues tal vez esto no es mi mantenimiento, voy a bajar un poquito las calorías y al revés, ¿no? Pero una cosa exacto. que también creo que es importante, porque a veces decimos, pues en esto nos encanta siempre estar yendo hacia alguna dirección, ¿no? O estar en superávit y entonces como esta parte de estoy ganando músculo y soy cada vez más fuerte y en mi rendimiento y la flexibilidad que tengo, o estoy perdiendo grasa, entonces cada vez veo más definición muscular y, o sea, al final estamos como persiguiendo algo. Pero el mantenimiento también tiene su valor Aplicaciones prácticas, dentro sí, de una periodización nutricional. por ¿Por qué? supuesto. Porque nos pueden servir de alguna manera como una etapa de transición para la siguiente, ¿no? Exacto. Eso fue lo que yo hice antes de irme de vacaciones. A diferencia de otras veces en las que me he ido de vacaciones terminando un déficit, ahorita dije, voy a hacer una etapa de 4 semanas de mantenimiento porque no quería llegar a las vacaciones como con esa fatiga, tanto física como mental, de la etapa de pérdida de grasa, ni tampoco con tantos antojos y sensación de hambre, que en realidad no los tuve, pero bueno, eso me había pasado en otras ocasiones. Entonces puede servir como una etapa de transición, tanto para un superávit o para una etapa de pérdida de grasa posterior, más adelante, ¿no? A veces no perdemos toda la grasa que querríamos en una sola tirada, digamos, como sucede para una preparación de competencia, donde hablamos de
de Team 3DMJ, y algo que ellos hacen es una etapa de pérdida de grasa que le llaman la dieta antes de la De la, dieta. La sí, dieta antes de la dieta para prepararse a competir. Y y en está esa perfecta. transición hacen una etapa de mantenimiento con un superávit muy, muy ligero, donde buscan especializarse en ciertos grupos musculares que vean que digamos que puede ser importante incrementar o mejorar con la finalidad de pues desempeñarse mejor en la competencia. Entonces, tiene aplicación también ahí la etapa de mantenimiento como justo esta transición, tanto por fines competitivos, pero también puede ser por cuestión psicológica, ¿no? Como una etapa de descanso donde tal vez quizá tu contexto no te está permitiendo el realizar tanto volumen de entrenamiento, tal vez tienes muchas actividades y dices, bueno, pues no voy a poder entrenar mis 4 días a la semana, solo voy a poder entrenar 2. Tiene sentido estar en un superávit, tiene sentido estar en una etapa de pérdida de grasa, pues tal vez no tanto, tal vez mejor aprovechas y alineas, que es justo lo que decías al inicio, el entrenamiento con el aspecto nutricional para que más adelante pues estés en la mejor posición para avanzar hacia la dirección que tú quieras. Sí, y otra de las aplicaciones prácticas también sería ordenar tus indicadores cualitativos, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo está tu hambre y tu saciedad, ya que siempre lo decimos, si bien se sabe que después de una etapa de déficit, y sobre todo cuando es muy prolongada, pues estas variables están un poquito mm, disruptivas, se me fue la palabra, como, pues, desbalanceadas, o sea, a veces te desconectas mucho, ¿no? De estas sensaciones, ¿por qué? Porque es la etapa en la que quieres estar de acuerdo al objetivo que quieres lograr. Entonces, no te vas a estar, siempre enfocando en tu hambre cuando, pues, se sabe que en un déficit obviamente tienes hambre y si se prolonga en el tiempo, pues, vas a tener muchísimo más hambre. Entonces, justo tú mencionabas sobre 3DMJ que mencionan que antes de hecho, pasar como a una etapa de preparación, que sería la preparación de la preparación, justo hacen estos periodos de mantenimiento para ver cómo están o regular el hambre y la saciedad también para conocerse a sí mismos, ¿no? Es importante esta parte para saber hasta cierto punto cómo va a reaccionar tu cuerpo y asimismo para pasar a una transición de superávit, porque es importante tener como estos partes, estos indicadores un poquito estandarizadas o saber tenerlas identificadas, cómo reacciona tu cuerpo para entonces sí hacer ya sea tu etapa de superávit o tu etapa de déficit, porque si tú empiezas que ni siquiera te conoces a ti mismo, ni siquiera sabes cómo reacciona tu cuerpo, ni siquiera sabes qué es hambre, qué se siente cuando tienes saciedad o cuando tienes hambre, pues creo que te vas a estar basando simplemente en indicadores externos a ti que a veces pueden jugar en tu contra, o sea, no eres un robot, también tu cuerpo reacciona. Si tú te pesas en la báscula o si tú pesas toda tu comida en la báscula, de todas formas tu cuerpo va a reaccionar, o sea, somos seres humanos, ¿no? De alguna manera, entonces conocerte a nivel mental y a nivel también fisiológico es bastante importante para el éxito de tu progreso. De ahí la importancia de esta etapa de mantenimiento. Y no sé tú, pero también, por ejemplo, yo cuando dejé del déficit, de igual forma pasé por una etapa de mantenimiento justo para el aprendizaje, ¿no? Como una forma de aprendizaje y de balancearme también en ese aspecto. Y además también puede servir, y aquí les paso el tip, por si ustedes quieren ya empezarse a desapegar de la báscula, como lo haces tú. O sea, Laura, por quien sea nuevo en este canal, ella hizo su déficit de una manera en la que no estaba esclavizada de la báscula, ¿no? Ya nos contarás tú cómo lo hiciste otra vez, aunque sea un resumen súper rapidito, pero creo que esto es algo muy importante para también tú tener hasta cierto punto paz mental y también conocimiento propio. ¿Qué nos puedes contar de eso, aunque sea rapidito? Pues mira, hace poquito mencionaba que justo en esta etapa de pérdida de grasa donde perdí 5 kilos, cerca de un poquito más de 5 kilos en 12 semanas, que es una buena tasa de pérdida de peso, o sea, no fue un déficit agresivo que afectara
me afectara en ningún nivel, ¿no? O sea, ni rendimiento, mi ciclo se mantuvo regular, entonces es algo que pues yo la verdad valoro muchísimo. Todos Y los creo que indicadores, sí, parte del éxito, mi descanso también fue muy bueno. también. Creo que parte del éxito fue precisamente el no estar o el quitar como que una capa, digamos, de complejidad de alguna manera, como suele Exacto, registrar calorías y macronutrientes. No porque sea algo, digamos, o sea, puede ser invasivo para algunas personas. Para mí la verdad es que no lo era porque era algo que o sea, hice durante 4 años seguidos, y no es que más, los 365 días del año. Entonces era ya como segunda naturaleza para mí. Pero justo lo que dices, o sea, te das cuenta que muchas veces terminas guiando tus decisiones más por esa métrica externa, porque ves en la aplicación, me quedan 300 calorías. Tal vez no tienes hambre, pero ves que te quedan 300 calorías, así como si te encuentras un billete de 500 pesos y dices, ah, pues me voy a comprar X cosa, ¿no? Cuando ni la necesitabas. y eso hace mucho daño, ¿no? Sí, Entonces, el no tener como esa métrica o esas referencias externas me permitieron ser más consciente de mis señales de hambre claro, y saciedad. Y no quiere decir que no estuviera, o sea, no registré calorías, pero por supuesto que mentalmente sí las vas contabilizando, porque es como estas cosas claro, que aprendes, nunca dejas de hacer, la verdad. O sea, yo ya también veo el plato y veo, o sea, es como si me pero lo pusiera automatizas. capas de rayos X y no veo alimentos, sino que veo macronutrientes y calorías. Así Generas pasa. otro tipo de conciencia también. O sea, exactamente, o sea, no lo dejas de hacer, Ujú, pero te permite, de nuevo, o sea, ser más, estar más como en conexión con estas señales de hambre y saciedad. ¿Y qué fue lo por que yo hice? supuesto. Pues yo, si yo estaba si yo quería perder grasa, lo único que hice fue, bueno, necesito pasar algo de hambre. O sea, porque si yo nunca paso hambre, pues claramente no voy a estar en un déficit, eh, no voy a perder peso, ni voy a perder grasa. Y entonces encontrar como ese punto de con qué saciedad debo determinar cada comida, de tal forma que no repercuta mi rendimiento, ¿no? Pero que también sí me asegure de estar en un déficit calórico, y lo que lo va confirmando es precisamente esos descensos en la báscula, las fotografías de progreso, y pude hacerlo en esta etapa para perder grasa porque lo hice durante mi última etapa de ganancia muscular, que fue de 6, 8 meses, por ahí entre 6 y 8 meses. Entonces, y esa es otra cosa que creo que es importante de las etapas de ganancia muscular y de mantenimiento. Es muchísimo más fácil establecer hábitos o jugar probar con nuevas estrategias en esta situación en la que estás bien alimentado, que intentar probar algo nuevo, completamente nuevo, en una etapa de restricción, que implica, como la palabra misma lo menciona, o sea, implica un estrés. A nadie nos gusta estar restringidos en nada. Entonces creo que esa es otra cuestión importante del mantenimiento. Y ahora que pasamos un poquito, estamos tocando el tema de las etapas de pérdida de grasa, incluso en etapas de pérdida de grasa se puede usar el mantenimiento, ¿no? Lo usamos cuando hablamos de los diet breaks, los refeeds, ¿no? O sea, en los refeeds son días, o sea, 1, 2, 3 días en los cuales subimos las calorías a un mantenimiento estimado Miento. o incluso Ujú, un superávit ligero para ujú. pues disminuir un poquito la fatiga, principalmente psicológica, porque hasta el momento no se ha visto que haya como más de eso, más como esta cuestión de una herramienta para mejorar la adherencia, Ujú, ¿no? Y, o sea, ya cuando hablamos de un diet break, pues es que se está extendiendo a más de 4 o 5 días, pueden ser semanas, incluso hasta pues más de una semana. sí, ¿Tú y eso en cómo déficit. crees? Así es, eso es ya hablando de el déficit. ¿Qué es lo que tú recomendarías en cuanto a tasas de pérdida de peso y de grasa para este contexto de un déficit calórico?
Bueno, ahí también es lo mismo, o sea, aclarar que depende muchísimo de tu punto de partida y depende muchísimo de tu nivel, ¿no? También entrenando, o sea, cuánto tiempo llevas entrenando también y volvemos a lo mismo, o sea, las bases principalmente. Ya de ahí, ahora sí podemos decir que aproximadamente del 1% más o menos, del 0,5 al 1% de tasa de pérdida semanal, más o menos de tu peso corporal. Pero Podemos ir más rápido entonces, ¿no? En sí, la pérdida de grasa que en la ganancia. exactamente. En la pérdida de grasas es un poquito más rápido. Y también, o sea, tomar en cuenta que la primera semana pues, regularmente no cuenta tanto, o sea, tanto en superávit como en déficit, porque también el cuerpo se está adaptando. O sea, si bien puedes ver una bajada de 1 kilo, por ejemplo, de una semana a otra cuando comienzas tu periodo de déficit, no es porque bajaste grasa, amiga y amigo, sino es porque estás bajando también materia fecal, agua, que obviamente nosotros somos 70% aproximadamente de agua, entonces el músculo también tiene mucha agua, la baja de carbohidratos también. Sí, sobre todo. Y entonces por eso puedes ver estas fluctuaciones, ¿no? Y también tu ciclo, que en qué etapa de tu ciclo menstrual estás también, uno que es mujer, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso también. Entonces, todo eso va a determinar también las fluctuaciones de tu peso. Ahora, hablábamos pues de los indicadores cualitativos que yo creo, Lau, que eso te da como una inteligencia a nivel corporal. O sea, es como hacer que tu cuerpo también te ayude, ¿no? O hacerlo eficiente para que te ayude de acuerdo a las etapas que estás. Pues obviamente no te va a ayudar tanto en un déficit porque no quiere, como dices, el déficit es ya someterte a un estresor que nadie quiere estar estresado y menos tu cuerpo porque tu cuerpo lo interpreta como hambruna y hambruna significa muerte y no quiere morir, obviamente te quiere proteger o se quiere proteger a sí mismo. Entonces, por eso a veces tenemos estas fluctuaciones, ¿no? También en el hambre, o sea, obviamente pasamos hambre, si bien no se recomienda, y menos en un principio de tu déficit, pasar demasiada hambre, sino que ya cuando se prolonga en el tiempo, los niveles de hambre y saciedad, pues van a ir obviamente fluctuando un poquito más. Obviamente estamos tratando y vamos a tratar en la medida de lo posible de no hacer déficit muy agresivos, porque eso ya hemos visto que sale contraproducente a nivel mental también y en cuanto a adherencia, ¿no? Y al nivel de rendimiento. Y esto ya estamos hablando de un déficit bastante agresivo, que ya tú empiezas a ver que ya no tienes ganas de ir a entrenar, que ya no te sientes bien, que ya no estás durmiendo bien, que ya, o sea, todos, todos estos indicadores fisiológicos también, bioquímicos también y cualitativos. ¿Mande? Y la irritabilidad también. Y eso también, pregúntale a Edwin. Que por cierto, vamos a tener a Edwin aquí, ¿eh? No se nos ha olvidado todavía la serie que estamos haciendo con él. Ya prontito vamos a estar sacando el siguiente episodio con Edwin para ver qué tal va. O sea, queremos que nos actualice. Pero bueno, sí, respecto al déficit, entonces procurar que sea un déficit no demasiado agresivo, sin que tú puedas estar viendo en tu báscula, por ejemplo, esta pérdida que ya lo mencionaba del 1% más o menos al 0,5% de tu peso semanal y de ahí tú irte balanceando también, ¿no? Ir viendo cómo está tu hambre, cómo está tu saciedad, o sea, tienes que sentir un poquito de hambre, no tanta para devorarte un camión, pero sí, tratar de regular esta parte. Laura lo hizo sin ni siquiera contabilizar, entonces, pero antes de eso, sí, claro, hay que aclarar que Lau pasó por una etapa tal cual ella lo dijo, o sea, 4 años registrando, 4 años pesándose, 4 años viendo sin traumarse ni nada, o sea, no causa ningún estrés. Si a ti te causa estrés, pues bueno, y ahí tienes que ir con un profesional también y poner en regulación todas estas partes, esta parte mental, ¿no? Y bueno, también nada más decir la proteína, ¿no? Bastante importante. O sea, en una etapa de déficit, regularmente la proteína incrementa más que nada, o sea, se recomienda del 1,8 al 2,5, que obviamente son rangos, o sea, mientras más arriba también te puede ayudar muchísimo en cuanto a la adherencia,
no tanto al mantenimiento de la masa muscular, porque a eso va a ser más, o sea, en la evidencia se ha visto que se mantiene el músculo por el entrenamiento, el estímulo que pones en el entrenamiento, no tanto por el nivel de proteína que estás consumiendo, pero sí te puede ayudar a la adherencia y además de que se hacen recetas muy ricas con la proteína. Y, eh, y ya nada más en la etapa, por ejemplo, de mantenimiento, la proteína no tiene que ir tan en alza, o sea, te puedes quedar en rangos de hasta 1.6, de hecho, al En el 2.5, superávit también. 2.2, exactamente en un superávit también. Entonces, lo que sí se ha visto, y quiero decirlo aquí, es que tener niveles altos de proteína no te daña el riñón, no te causa malestares, ya se ha comprobado una y otra vez. Si no me creen o si son escépticos, pues les invito a leer también la literatura. Obviamente estamos hablando de personas sanas y aquí vamos a dejar unos papers por si ustedes quieren checarlos, que se ha probado de hasta el 3%, digo al 3%, 3 por kilogramo de peso, ¿no? 3 gramos de proteína por kilogramo de peso. Entonces, no es contraproducente. ¿Te ayuda? Sí. ¿Lo necesitas? Tal vez no, pero pues eso ya depende también de los objetivos y de los gustos de la persona. Y bueno, creo que vamos a dejar para segunda parte, Lau, algo más que quieras agregar, porque ahora Pues sí nos fuimos creo largo. que para la segunda parte todavía podemos hablar, digo, ahorita hablamos como etapa de pérdida de grasa general, pero Ujú. tenemos ahí pues la etapa, una etapa de pérdida de grasa regular, ¿no? O sea, de duración de 8 o 12 semanas, ¿no? Pero también tenemos etapas más largas que esa y menos, o sea, con tasas de pérdida menores, como una preparación para competir, donde puede durar desde 20 hasta 30 semanas. Y tenemos los mini cuts también, donde ahí es lo También. contrario, vamos muchísimo más rápido y donde pues podría haber algunas implicaciones también en cuanto a la distribución de macronutrientes. Por ahí hay algunos profesionales que proponen alteraciones en cuanto al entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, en un minicot sé que toda la gente de RP propone realizar un entrenamiento más de mantenimiento con volúmenes bajos, con el objetivo de resintetizar para el crecimiento muscular, que pues no hay todavía evidencia de que eso sea Ujú. una cosa que suceda, pero bueno, es algo que sucede en la práctica y como muchas cosas, no siempre va a haber un paper que diga que eso es lo que se tiene que hacer y muchos años después resulta que sí era Sí, pues, algo interesante, ¿no? Entonces creo que es algo de lo cual podemos hablar y también de las adaptaciones metabólicas, porque el 99.9% de las situaciones, tanto de etapa de crecimiento como de pérdida de grasa, vamos a tener que hacer ajustes, porque el cuerpo se va claro, adaptando, también va teniendo respuestas, tú lo decías, el hambre es una de ellas, ¿no? Una respuesta del cuerpo, porque quiere jalarte nuevamente hacia ese punto, hacia ese rango, más bien porque no es un punto donde se siente a gusto. Y lo mismo sucede cuando tú vas ganando peso, o sea, el cuerpo empieza a realizar ciertas adaptaciones para evitar que tú vayas más allá del peso donde está acostumbrado a estar. Entonces creo que eso es algo que será importante pues ya platicar un poquito más a detalle en la siguiente. sí, la etapa, bueno, la dieta de recuperación, ¿no? También, y la Sí, claro. reverse diet también sería muy interesante de tocar esos puntos, porque, exacto, porque a veces nosotros ya dentro de este mundillo lo escuchamos tanto, hablamos de ello, lo conocemos, pero muchas personas no saben qué es ni siquiera, por ejemplo, el Red S, ¿no? Que ya más o menos hemos hablado de eso. Y pues sí, como dices, las adaptaciones metabólicas que se dan también en cada etapa siempre buscamos una homeostasis. Hay que recordar que el cuerpo busca su balance, ¿no? Si no su equilibrio, sí su balance. Entonces, bueno, aquí lo vamos a dejar. Espero que esperen con ánimos el siguiente episodio, que sería la parte número 2. Bueno, el siguiente episodio vamos a tener una entrevista. El siguiente sería dentro de 2 semanas más. Seguimos con la segunda parte de esto de las etapas de la periodización de la nutrición, perdón. Y ahora sí, vámonos con los libros, Lau. ¿Qué libro traes ahora o paper para recomendarnos?
Bueno, paper, pues el que platicaba, el de Eric Helms, que todavía no, bueno, ya lo pueden leer, todavía no ha pasado por peer review, que se llama, bueno, ya dije el nombre, pero nuevamente Effect of Small and Large Energy Surpluses on Strength, Muscle and Skin Fold Thickness. Participó también por ahí James Krieger, Steve Taylor, que es el nutriólogo, nutricionista registrado de Team 3DMJ. Está bastante padre, bastante completo porque habla mucho como de todo el background detrás de este estudio. O sea, menciona también pues esta cuestión de que no es necesario, no es indispensable estar en un superávit calórico para ganar músculo. Ujú. Entonces creo que es una lectura bastante recomendada. Y del libro, antes de que empezáramos a grabar, te decía que ahora entre aviones y camiones y demás, pues sí pude leer un Ah, poquito. sí. Me compré, ando muy culturista, me compré este Qué libro que chido, escuché ¿cuál? en un podcast Ujú, de Iron Culture, me parece. ujú, En ese episodio de Iron Culture platican de que fueron a visitar el gimnasio donde entrena Ronnie Coleman y entrevistaron a Ronnie Coleman. ujú. En Texas, ¿no? Ajá, exactamente. Y van con un historiador que se llama Connor, ay, se me fue el nombre, Hefferman, no recuerdo ahorita bien el apellido, pero bueno, ese historiador que de hecho tiene un blog bastante interesante que pueden ustedes buscar en internet. Recomienda este libro que se llama Muscle. Se Mm, llama Muscle Confessions of an Unlikely Bodybuilder de Samuel Wilson Fossel y es como una biografía de pues este culturista que empezó a entrenar no necesariamente porque le llamara la atención ser el más musculoso ni competir originalmente, sino que lo hace porque él se sentía bastante inseguro viviendo en Nueva York. Él era pues un académico, ¿no? O sea, de hecho ajá, empezó a entrenar como bastante tarde en comparación con pues, muchos culturistas competitivos, ya más cerca de sus 30 que de sus 20. ujú, eh, y pues empieza a entrenar porque quiere ganar músculo para sentirse seguro y porque piensa que de esa manera pues no lo van a asaltar, no le van a robar, como pasaba para muchas personas en Nueva York en la época en la que se escribe este libro. Entonces está bastante interesante, la verdad, porque pues muchos de estos como arquetipos y estereotipos de todo lo que implica ser culturista están acá, ¿no? Entonces vas leyendo como toda su historia y cómo fue pasando de sus primeras experiencias en el gimnasio, los personajes que se encuentra, a conforme fue avanzando, ¿no? Y terminó pues prácticamente iniciando una nueva vida, dejando de lado todo lo que había hecho hasta esa edad para convertirse en un culturista 100%, las 24/7. Entonces está la verdad bastante entretenido, o sea, sí, lo recomiendo. muy empírico, sí. Y además, aparte, el entrenamiento al final te atrapa, o sea, la pasión por el entrenamiento te atrapa. Hoy que estaba entrenando pierna, por ejemplo, estaba yo pensando, ¿cómo puede ser que haya personas que no, o sea, que no les gusta entrenar? O sea, existe, obviamente, y yo entiendo porque al principio es difícil o al principio te cuesta, ¿no? Hasta a mí, me imagino que a ti hay días en los que no tienes ganas de entrenar, sin embargo, ya sabes que estando ahí las ganas se dan, o sea, y al final terminas, ¡guau! Con la dopamina, todo lo que da ahí bailando y entrenando súper fuerte cuando creías que no lo ibas a hacer. Entonces, esas sensaciones te energetizan, eso, y te hacen sentir bastante bien y al final te crean adherencia. Entonces sí, al final tú piensas como, ay, nada más voy a entrenar porque sí, y después terminas siendo culturista como él. O sea, enganchando al final. Y de Sí, hecho él lo menciona, o sea, él habla, déjame encender la luz porque siento que ya cada vez estoy más a oscuras. más oscuras. Listo. Él narra, o sea, como todo este proceso justo del que tú hablas, como la enfermedad, así lo describe como de disease, o sea, que pues Entonces, termina volviendo como una obsesión, una enfermedad, pero, y que como cualquier obsesión, ¿no? O sea, tiene como sus matices claro. y hay momentos en los que puede ser algo positivo, que te impulsa a mejorar en otros aspectos de tu vida, y hay otras ocasiones en las que no puedes, en las que no va a ser
tan beneficioso, ¿no? O al contrario, te puede hundir también. Entonces, está Exacto. bastante padre. Se escucha muy interesante. Fíjate que yo que me gusta ir a la librería, he visto ahí la sección que hay de culturismo y creo que me voy a agarrar, me voy a animar a agarrar alguno de esos libros ahora que estás recomendándolos. Tal vez sí por ahí también yo me enganche con esos. Bueno, ahora me toca mi recomendación. Yo voy a recomendar este libro de Rebecca Solnit. Se llama ¿De quién es esta historia? La verdad estoy esperando para empezarlo. Todavía no lo empiezo, está nuevecito porque me compré otro y ese es el que estoy, nada más que no lo tengo aquí, entonces lo voy a recomendar en el siguiente episodio. Pero este lo traigo a colación porque Rebecca Solnit, yo ya he leído libros de ella. Hay uno que se llama Los hombres, ¿por qué los hombres me explican cosas? Eso está muy bueno. Habla del mansplaining, o sea, de cómo es que algunos hombres a veces mm, intentan como tener más la voz cantante, ¿no? Dentro de una conversación y algunas mujeres tal vez se sienten un poco opacadas por las opiniones masculinas. Entonces ella pone mucho como en controversia estas partes de qué tanto está bien que las mujeres, por ejemplo, modulen su voz o tengan que tener ciertas posturas para darse a conocer, darse a notar, para que sean tomadas en cuenta. Entonces, bueno, este es un ensayo que ella tiene de la editorial Lumen. Y no puedo decir mucho de él porque apenas voy a comenzarlo. De hecho, está súper mal que lo recomiendes y ni siquiera empezarlo a leer, pero como ya leí Bueno, uno pero de has leído ella, de ella otros sí, libros. como ya leí de ella, pues aquí se los dejo. ¿De quién es esta historia? Ya lo estaré hablando de él más adelante, a ver qué tal, si me gustó o no me gustó. Está muy cortito, así que yo creo que sí lo terminamos en varias mañanas. Pues seguro, sí. Tú sí tienes una capacidad, una taza de lectura de libros. Es otro ejercicio que me pongo también. Pero bueno, entonces, si no hay nada más que agregar, pues voy a dejar los papers, me pasas el que recomendaste para dejarlo ahí abajo. También voy a dejar algunos otros en los cuales nos basamos para este episodio, por si gustan leerlos, revisarlos, como siempre, los invitamos a no quedarse con esta información, sino buscar un poquito más allá. Y pues entonces nos estaremos viendo para el próximo episodio. Gracias por quedarse hasta acá. Gracias, Lau. Vamos a dejar también tus redes sociales y las mías ahí abajo. ¿Tienes algo más que agregar o algo que quisieras decir? No, pues nada más. Digo, ya el episodio pasado mencioné el diplomado de culturismo y fitness, que todavía están las inscripciones abiertas. De hecho, se abre el diplomado el 30 de septiembre. Eh, Perfecto. el que damos tú y yo ya empezó desde hace algunas semanas y ya me toca dar la primera clase este domingo. Entonces es Mucho un éxito tus 4 horas. que estamos dando Sand, Lucía y yo. Sand estará impartiendo los módulos de nutrición. Todavía se pueden inscribir, entonces también igual por ahí, Sand, nos puedes apoyar dejando en la descripción la liga Claro. de necesidad para los informes por si alguien está interesado. Es el diplomado de entrenamiento de mujeres y el otro es el de Ujú. culturismo y fitness. Por supuesto. Entonces vamos a estar dejando también ahí en la descripción las ligas para las inscripciones de esos dos diplomados. Y muchísimas gracias una vez más por quedarse aquí. Fue un placer para nosotras seguir compartiendo con ustedes. También nos gusta mucho leer sus comentarios, compartir ciertas experiencias. Así que les agradecemos mucho su like, sus comentarios y su suscripción si les gustó este episodio. Nos vemos para el próximo episodio. Esto fue Sales y Fierros. Bye bye.
Bye.